Este es un momento especial por la cual vamos a estar clamando al Señor y orando en forma muy especial al final del mensaje. Sin embargo, antes de traer la palabra y el mensaje, yo quisiera hacer como una introducción de reflexión a lo que de una u otra manera cada uno de nosotros estamos experimentando en nuestras casas, en nuestros hogares. Oramos también, como lo estamos haciendo todos y cada uno de estos días, estamos orando en forma muy especial por aquellos que están siendo afectados y que realmente están sintiendo los efectos y el estrago de esta pandemia que ha afectado prácticamente a la mayoría del mundo, a la mayoría de las naciones. Y en medio de toda esta situación, nosotros también al final estaremos orando por fortaleza y paz, por aquellos que de alguna manera perdieron sus seres queridos, sus seres amados, y saber que el Señor es el Señor de toda consolación, de toda fortaleza, que Él tiene cuidado y que algunas veces no comprendemos ciertas situaciones, pero en medio de la batalla, en medio de la confrontación, aprendamos a ser agradecidos y a no preguntarle a Dios el porqué de las cosas, porque siempre surgen en nuestra mente interrogantes, preguntas, inquietudes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿O por qué Dios aquello? Y mientras me estoy refiriendo, estoy orando con muchos pastores que realmente en medio de esta situación en diferentes lugares del mundo han partido con el Señor. También iglesias que están siendo afectadas, congregaciones. Aprendamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Levantar y fortalecer las rodillas debilitadas y levantar las manos caídas. El día viernes lo hemos dicho, el día jueves partió a la presencia del Señor nuestro querido, amado hermano Pedro Trujillo. Hemos estado orando, estamos junto a su familia, junto a sus seres queridos, a su esposa Anabel, Yasser, como también al resto de la familia biológica, como también toda la familia espiritual que hemos aprendido a amar y a estimar a nuestro querido, amado hermano Pedro. Y en este momento solo oramos al Señor paz, consuelo y fortaleza, porque Él nos ayuda más allá de cualquier situación que podamos atravesar. Y mientras estaba meditando en las diferentes circunstancias y situaciones que de una o de otra manera cada uno de nosotros estamos viviendo y experimentando, la gran pregunta que quiero formularme, o que quiero, mejor dicho, formularles a cada uno de ustedes, y quiero hacer un momento de reflexión, es esto que ustedes ven ahora mismo en pantalla. Aprovechando el tiempo de cuarentena para crecer espiritualmente. Es posible que algunos no logren entender a plenitud y a cabalidad lo que quiero compartir en este momento de reflexión. Me es necesario hablar sobre este tema porque el hablar de este tema nos va a dar un balance. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos días? Así como todo el mundo lo conocemos en este tiempo de cuarentena, cada uno recluidos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. ¿Cómo estamos aprovechando
este tiempo lo estamos aprovechando sencillamente para seguir la carrera desenfrenada de simplemente el entretenimiento, el pasa un día y pasa otro simplemente distrayéndonos. No significa que no puedes compartir un momento ahí de relación y de amistad, pero yo creo que lo más importante en los últimos días, todos y cada uno de nosotros y el mundo entero han intensificado. Podemos ver cómo los gobiernos y las naciones han intensificado las medidas de seguridad en todo el mundo debido a la pandemia del COVID-19. Hemos visto cómo las fronteras se han cerrado, las entidades educativas han suspendido sus clases, las organizaciones deportivas postergaron todos sus eventos a nivel nacional e internacional, y las iglesias acatan las regulaciones de cancelar todo tipo de reunión o encuentros masivos o eventos masivos. Ahora, en medio de toda esta realidad que todos nosotros no dejamos de reconocer que es una realidad de los diferentes aspectos o perspectivas que lo podamos mirar. Ahora, si no podemos reunirnos, esta es una pregunta interesante. Si no podemos reunirnos en nuestros templos o en los locales, un lugar donde la iglesia como cuerpo, como una parte del cuerpo de Cristo, suele reunirse, entonces si no podemos reunirnos corporativamente, ¿cómo podemos seguir siendo iglesia y crecer bajo estas circunstancias? Lo primero que hemos entendido y lo que estamos resaltando en todos estos días es que la iglesia no es un edificio en sí. Primero es necesario que podamos recordar que la iglesia no es el edificio donde nos reunimos periódicamente, semanalmente, año tras año, sino más bien son las personas que han creído, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes y ancianos, familias, matrimonios, personas que han creído en el Evangelio y siguen a Cristo como los verdaderos discípulos del Señor, porque esa es la iglesia, el cuerpo, parte del cuerpo es la iglesia. Jesús vive hoy, otra congregación aquí, las otras iglesias en diferentes lugares del mundo, pero en conjunto formamos lo que es la iglesia de Jesucristo, cuya cabeza es Jesús mismo. Hay muchos pasajes que usted lo podría notar y podría leer lo que estoy diciendo. Efesios, por ejemplo, capítulo 1, el verso 22 al 23, es un texto que podría usted leerlo para entender desde una perspectiva bíblica y escritural lo que estamos compartiendo. Podría leer también Efesios capítulo 2, verso 19, o Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, o Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Ahora, el cuerpo de Cristo, la iglesia de la cual es Jesús mismo en la cabeza, somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido reconciliados con Dios. Por tanto, el hecho de que no podamos reunirnos en un edificio, le hablo a la iglesia Jesús vive hoy y le hablo a todas las personas que están en sintonía en este momento, no significa que dejemos de ser una iglesia viva, buscando la presencia y buscando una profunda intimidad con Dios. Esta verdad nos ofrece fundamentos sólidos, fundamentos muy firmes. Recuerde que Jesús enseñó que hay dos formas de edificar: la edificación sobre la arena y la edificación sobre la roca. Lo que se edifica sobre la arena, que significa lo que se edifica en mis emociones, en mis sentimientos, en mi sentir espontáneo y momentáneo, eso viene la tormenta y es arrasado y todo lo destruye. Pero el que está firmado o que ha establecido como fundamento a Cristo mismo en su propia vida y relación, no importa cuántas tormentas vengan, siempre ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven, ese anciano está fundamentado sobre algo inamovible, algo que es
o se llama un fundamento sólido para saber cómo podemos seguir siendo iglesia. Incluso cuando no es posible reunirnos de la forma que hemos estado acostumbrados siempre a reunirnos. Ahora, Lucas nos introduce a la primera iglesia. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos introduce y nos explica la primera iglesia de una manera extraordinaria. Y nos dice el capítulo 2 y el verso 42 de los Hechos de los Apóstoles de esta manera. Y dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. O sea, ¿dónde? Dice, luego continúa este texto bíblico que podemos seguir leyendo, pero dice que cada uno se reunía continuamente. Partiendo de esta descripción que la Biblia nos da en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, entonces en esta descripción quisiera compartir algunos consejos prácticos, algunos consejos que nos va a ayudar y nos va a edificar y nos va a bendecir y nos va a equipar a cada uno de nosotros y a todos aquellos que están escuchando. Consejos prácticos sobre cómo debemos crecer espiritualmente durante una cuarentena. Usted sabe que nuestro gran desafío como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, es que continuamente tenemos que ir desarrollándonos, creciendo, madurando y crecer de gloria en gloria cada día más. Es decir, no podemos detenernos, tenemos que cada día seguir creciendo y creciendo y creciendo en la presencia del Señor. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que tenemos que perseverar de una manera continua, tenemos que perseverar. Escuche bien, tenemos que perseverar de una manera continua y permanente en la presencia de Dios, pero tenemos que permanecer lo que hemos explicado muchas veces y lo que hemos predicado muchas veces, tenemos que permanecer evidentemente en la enseñanza de la palabra. La enseñanza bíblica era y es y seguirá siendo una parte fundamental de la primera iglesia y lo es para nosotros en la iglesia actualmente. Lo es sumamente importante. La enseñanza bíblica era una parte fundamental, lo fue en la iglesia de los Hechos y lo es en la iglesia en el tiempo actual. Así como la enseñanza bíblica es aquello que el Señor nos lleva a perseverar ante la imposibilidad de no poder reunirnos en el templo como iglesia. Hemos tenido que reformular muchas preguntas y hemos tenido que pensar y entender la manera de cómo poder impartir enseñanza y promover la comunión entre los creyentes. Damos gracias al Señor porque esta es la parte, diríamos, positiva o de la parte, diríamos, ventajosa de lo que es la tecnología, que hoy cada uno de ustedes pueden estar ahí escuchándome y pueden estar ahí oyendo, lo cual décadas y décadas anteriores esto era imposible pensar. Ahora, esto de perseverar en la palabra, que es uno de los desafíos, mientras estamos en cuarentena, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. No podemos detener nuestra manera de crecer, nuestra forma de buscar la presencia de Dios, y hoy más que nunca tenemos tiempo más que suficiente para poder buscar la presencia del Señor. Esto refleja que el llamado y la preocupación muchas veces que tenemos nosotros los pastores, los líderes, por alimentar al rebaño, a la grey del Señor, en medio de circunstancias tan complejas como la que estamos experimentando y viviendo hoy en este tiempo, como también el hambre y el deseo profundo de los creyentes que anhelan crecer y desarrollarse, que no podemos ser impedidos por ningún tipo de obstáculo, no importa los obstáculos. La gente tiene que seguir, los hermanos en la fe, las personas nacidas de nuevo, las personas que tienen y que han tenido un encuentro personal con el dador de la vida, Jesucristo, y tener la oportunidad de invitar a otros también. Tenemos el profundo deseo de buscar espiritualmente la palabra del Señor no adulterada y seguir siendo alimentados. Primero de Pedro capítulo 2 dice que como bebés, como niños recién nacidos, dice, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación y pidan a gritos ese alimento que los va a nutrir y los va a fortalecer. Por lo tanto, no podemos dejar de hacer lo que siempre hemos enseñado, perseverar en la palabra. Hoy más que nunca tenemos que entender
cómo aprovechar este tiempo de cuarentena para crecer espiritualmente. La cuarentena declarada por las autoridades, los gobernantes en diferentes lugares, naciones alrededor del mundo, no quiero que entienda este principio. La cuarentena declarada por autoridades regionales, locales, nacionales, internacionales, no es una época de vacaciones y descanso. No, no. Es una época, es un tiempo de buscar profundamente la presencia de Dios, y parte de esa búsqueda es el meditar, el estudiar, el leer la palabra. Es un tiempo de resguardo que estamos teniendo, un tiempo de precaución frente a una emergencia mundial que demanda prudencia, pero no bajar nuestro nivel de estándar de vida espiritual y de fe. Si no podemos reunirnos entonces como iglesia, entonces busquemos diferentes alternativas para seguir creciendo espiritualmente desde allí, de nuestra casa. Por eso que estamos haciendo el esfuerzo, no solamente el viernes, no solamente el domingo, sino estamos haciendo diferentes tipos de esfuerzo durante el transcurso de la semana para que las personas sigan siendo llevadas a un desafío de búsqueda y de clamor en la presencia del Señor. Entonces, primero tienes que entender que tienes que echar mano de las riquezas y los tesoros que siempre la palabra de Dios te va a dar y nos va a dar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe en primera, o mejor dicho, en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14. Ahora, estudiar la Biblia con tu familia es una bendición. Esto podría quizás pensar o sonarte un poco atemorizante, pero recuerda que no necesitas ser un pastor o un graduado de seminario para meditar en las Escrituras. Tú puedes, si eres el papá que está allí, tú puedes tomar la iniciativa para poder leer la palabra y compartir esa palabra con tu familia. Todo hijo de Dios cuyo corazón es morada del Espíritu Santo, entienda bien esto que estoy diciendo, puede y debe de estudiar la palabra del Señor, la Biblia, para su propio crecimiento y para el crecimiento de su propia familia. Segundo, lo primero es perseverar en la palabra. Lo segundo es mantente informado de las iniciativas y esfuerzos que como pastores estamos haciendo para promover localmente, regionalmente, cómo poder compartir más con la iglesia, con la membresía, con los participantes de una congregación, de una iglesia, y poder llevarle y administrarle el alimento espiritual que evidentemente si nosotros necesitamos alimentarnos físicamente, desayunar, comer y cenar físicamente para no debilitarnos, porque esto de que estemos en la casa no significa que ahora estemos en cuarentena y dejemos de comer. Bueno, aquellos y todos aquellos que podamos participar algunos días, sacar de ayuno y de oración, sería beneficioso y es una oportunidad extraordinaria para poder buscar la presencia divina del Señor. Pero la parte espiritual es algo que no podemos descuidar, a hoy más que nunca, porque hoy no puedes ir a un juego de fútbol, no puedes ir a un partido de básquetbol, no puedes ir a un partido de béisbol, no puedes estar sentado ahí en un gran estadio y ver a tus jugadores preferidos. No puedes quizás estar compartiendo diferentes tipos de entretenimiento o de un pasadía. No, no, ahora es en la casa. Entonces, aprovecha este tiempo. No dejes de ver como los viernes, los domingos, los cultos que estamos transmitiendo a través de online, la participación de diferentes actividades que tenemos durante la semana, apartado para meditar en la palabra y aprender en medio de una tormenta, aprender a descansar en él. Si estás dentro o está dentro de tus posibilidades, lo es porque estás en la casa, en el hogar, haz uso justamente de esto. Conéctate cada vez que hablamos, cada vez que estamos teniendo una actividad, cada vez que estamos haciendo un culto online. Conéctate. Conéctate con la iglesia, con tus pastores, con tus hermanos y hermanas en la fe. Y realmente puedes participar de los cultos oficiales los viernes y domingo y recibir instrucciones bíblicas a distancia, como lo estamos haciendo ahora en este momento. Aunque esto no reemplaza el estudio de la Biblia en comunidad cada vez que nos habíamos o que nos congregamos como iglesia local, sí puede ser un medio útil de crecimiento en tiempos como lo que estamos viviendo actualmente.
Entonces, lo tercero es, tienes que perseverar en la comunión. La palabra comunión viene del griego, que significa koinonía, que significa literalmente compartir en común, y se utiliza para denotar intimidad o compañerismo en general. Aunque estés en el hogar, tú puedes seguir teniendo una relación de compañerismo y de amistad con tus hermanos en la fe, con tus hermanas en la fe, con aquellos realmente que están siempre compartiendo contigo cuando te reúnes en el templo. Y la iglesia se reúne corporativamente en comunidad en el templo. Ahora, lo mismo tenemos que seguir haciendo a través de nuestra forma diferentes, a través de un WhatsApp, a través de un mensaje, a través de una llamada, preguntar cómo estás, cómo te sientes. Es decir, es importante literalmente que cada uno de nosotros podamos compartir un tiempo de intimidad con Dios, pero de relación y de amistad y de compañerismo con nuestros hermanos y hermanas en la fe. En medio de un mundo que está totalmente agitado, acelerado, el anuncio de la cuarentena nos obliga. El anuncio que todos hemos determinado hacer, la cuarentena, esto nos obliga a bajar, como quien dice, la aceleración de nuestra carrera de esas tan acelerada. La gente corre de aquí para allá, se levanta a la mañana y regresa recién a la noche, está en un continuo movimiento de corre para aquí, corre para allá, no le alcanza el día, y como no le alcanza el día, entonces finalmente dice, bueno, Dios, tú me entiendes, me comprendes, yo no te puedo buscar porque he tenido que hacer demasiadas cosas. El mundo está, y el mundo ha corrido de una forma acelerada. Ahora, el hecho de bajar la aceleración es algo que estamos recuperando, o estás recuperando algo que muchos habían perdido. ¿Sabe lo que estás recuperando? La comunión con tu familia. Lo que estás recuperando, la relación con tus hijos. Estabas demasiado ocupado para atenderlos. Estabas demasiado ocupado para poder decirle cuánto les amaba, o para compartir con ellos ahí en tu casa, en tu hogar, y enseñarles la palabra y compartir con ellos un consejo sabio de parte de Dios. Ahora tienes tiempo para compartir como matrimonio con tu esposo, con tu esposa. Ya no hay excusa. No veas realmente la cancelación del colegio ni de tu trabajo en la oficina como una época de estrés y desesperación, porque no tienes ni la menor idea de qué harán tú y tu familia todo el día juntos en casa. Y lo más precioso es que como familia estén buscando a Dios de verdad, porque todo esto nos está anunciando que cada vez nos acercamos al inminente retorno de Cristo en gloria. No hay otra manera de verlo. Lo hemos predicado muchas veces en la iglesia, que llegará el momento cuando la gente querrá buscar a Dios, pero no podrá hacerlo. Todo esto nos está anunciando claramente que tenemos una oportunidad hoy de prepararnos, y cuando termine esta cuarentena, salir de nuestras casas, de nuestros hogares, y notar que hemos crecido espiritualmente. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te contemplan. Una relación profunda. Más bien, mira esto que está sucediendo como una oportunidad invaluable de reconectarte con los tuyos, con tu familia, y fortalecer la unidad, la amistad, el amor, y sobre todo poder compartir con otros hermanos y hermanas en Cristo lo que es la verdad del Evangelio. Con la gente que no conoce, es una oportunidad para que tú puedas evangelizarlo. De igual manera, no permitas que este tiempo de aislamiento, de cuarentena con tu familia, te lleve a enfocarte en ti mismo, que termines olvidando a tu familia, o que termines olvidando a aquellos que podrías estar llamando para hablarles del Señor. Llama a tus hermanos en la fe y comparte la palabra de Dios con aquellos que están afligidos. Llámalos, dile que Dios todavía tiene control en medio de tanta situación que se ha salido de control. Pídele a Dios sabiduría y pídele a Dios que Dios te dé creatividad para planificar tiempos extraordinarios devocionales de búsqueda con Dios juntamente con tu familia. Levantar eso que hemos enseñado por años, el verdadero altar de adoración. Es mi casa, es mi familia. Y alentar de corazón a cada uno de aquellos integrantes de tu familia para que todo en conjunto estemos realmente siendo
llevados a una búsqueda continua en la presencia del Señor y donde no podamos ser afectados por la incertidumbre, el temor o por cuantas cosas el enemigo quiere traer en nuestra vida. Lo otro que quiero enfatizar es la comunión, el amor de la palabra, la perseverancia en la palabra. Lo que quiero también enfatizar es tienes que perseverar tú y yo. Si hay algo que debemos de hacer es perseverar en la oración o perseverar en las oraciones. El Evangelio nos habla acerca de esto, cómo Jesús enseñó la importancia de orar. Hechos de los Apóstoles nos dan la importancia que la iglesia primitiva dio a la oración. Y cuando nosotros leemos y estudiamos Hechos de los Apóstoles, esto nos permite ver la importancia de la oración como parte de nuestra vida en comunidad, en comunión con el Señor. Iglesia amada, los que me están escuchando de diferentes lugares, este es un tiempo de cuarentena, es verdad, en nuestros hogares, pero esto nos está invitando Dios mismo a través del Espíritu Santo a cultivar también nuestra vida de oración familiar. Nuestra vida de oración no es solamente, quizás muchos hogares y familias se han acostumbrado a que las únicas oraciones que hacen como familia es el momento cuando van a bendecir o orar por los alimentos. Eso es más que esto. No es solamente dar gracias a Dios por los alimentos y reunirnos ahí en alrededor de la mesa para compartir. No, es una relación, es una forma de vida, es un modelo de vida. Orar, conversar con Dios. ¿Con quién puedes estar hablando? ¿Con tus familiares, tus hijos, tu esposa, ahora tu esposo? Ahora te pones de acuerdo y entonces vamos a ahora como familia en conjunto vamos a hablar con Dios. Y vamos a elevar nuestra clamor y nuestra oración por nosotros, por nuestra familia, por los que sufren, por los que están pasando situaciones realmente desesperantes. Pero este es el tiempo, en este tiempo de cuarentena, de resguardo en nuestros hogares, esto nos invita a cultivar también nuestra vida de oración familiar y orar por otros que necesitan del Señor. O sea, te quiero desafiar a ti que me estás escuchando. No tienes alternativa, no puedes dejar de escucharme porque estás allí en la casa, en el hogar, pero considera tomar tiempo para orar en familia por los miembros de la iglesia. Tenemos que orar los unos por los otros. Mi esposa y yo estamos durante el día orando por uno, orando por otro, orando por aquella petición, orando por aquel miembro, orando por aquella persona. Pero quiero que en conjunto la iglesia, los líderes, los ancianos, los diáconos, los que sirven en diferentes áreas, oren por los grupos que están bajo su liderazgo. Oren por los que Dios ha puesto su cuidado. Los diferentes líderes ministeriales en diferentes áreas estén orando. Saquen un tiempo para orar por aquellos que sirven parte del ministerio en conjunto que funcionamos como iglesia. Orar no solamente los unos por los otros, orar por los miembros, orar por personas de otros lugares del mundo que necesitan la intervención de Dios, orar por los gobernantes y las autoridades para que Dios les dirija, Dios les guíe, Dios pueda iluminar su mente, Dios pueda guiarles para tomar decisiones correctas y no sean llevados al error, ni al engaño, ni a cometer decisiones incorrectas o equivocadas. Este es un momento. ¿Y sabes algo? Lo que el Señor nos está indicando de una forma muy especial es que vamos a buscar esta oportunidad que Dios nos está dando, que estamos en la casa, estamos en el hogar, y vamos a entender que aunque estamos en tiempos difíciles, estos tiempos difíciles nos ofrecen para conectarnos con los que hemos amado y para conectarnos con nuestros hermanos en la fe y conectarnos con personas que nunca hemos tenido el valor para decir que somos cristianos y que realmente Dios les ama. Ahora es el momento. Acuérdate cuántas personas tú conoces en la tarea cotidiana, en tu trabajo, en tus estudios. Mientras viajas de un lugar a otro, con cuántas personas te relacionas durante el día, pues puedes volver a conectarte con ella, pero con un mensaje diferente, porque el corazón de los seres humanos en este momento de aflicción, en este momento de congoja, en este momento de desesperación, está susceptible, y hay muchas personas que están viniendo a los pies del Señor, muchos se están reconciliando. Tenemos testimonio de gente que se había alejado y están volviendo al Señor. Tenemos personas que habían sido rebeldes y hoy están realmente regresando al Señor. O sea, tenemos que buscar esto como una oportunidad para que realmente la gente pueda mirar en medio de esta condición deplorable, poder entender que existe Dios y que hay un Señor que es poderoso. Llama a las personas.
para orar con aquellas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Puedes leer Juan capítulo 13, el verso 35, y ahí está expresado por el mismo Señor lo que te estoy diciendo en este momento. Juan 13, 35. Si no sabes cómo puedes orar en este tiempo, pues realmente te voy a dar alguna orientación. Primero, que tenemos que ser una iglesia, hemos dicho al principio, que persevera. Somos iglesia y crecemos cuando procuramos y cultivamos la perseverancia en el Evangelio en medio de cualquier tipo de dificultad. Es decir, tenemos que seguir predicando el Evangelio y hablando del Señor en cualquier tipo de dificultad. Porque en medio de la cárcel, Pablo siguió hablando del Señor. Y en una cárcel se convirtió el carcelero y todos los presos que estaban allí. Lucas nos dice que los primeros cristianos se mantenían firmes, perseverantes, y se dedicaban continuamente a hablar del Señor y a expandir su fe. Esta clase de perseverancia, iglesia amada, amados en Cristo, no solo esta clase de perseverancia nos habla de no solo de un interés profundo, sino también de una convicción profunda que emana en nuestra vida para entender que el Señor está a pesar de cualquier condición adversa. Si somos la iglesia de Cristo, debemos mostrar una convicción profunda, o sea, interés, deseo, pasión genuina por Dios y su reino, y aún en medio de la pandemia decir: el Señor sigue siendo Dios. Oremos que cuando termine esta crisis, estas palabras también se puedan decir de nosotros, que hemos buscado y amado al Señor de todo nuestro corazón. Es lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, cómo aprovechar el tiempo de cuarentena para crecer espiritualmente. Día tras día, dice la Biblia en Hechos, que día tras día continuaban unánimes partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios de todo corazón. O sea, sí podemos crecer espiritualmente en un tiempo de cuarentena como la que estamos experimentando todos a nivel mundial. Ahora, sé que hay muchas preguntas que surgen, sé que hay un sinnúmero de interrogantes y preguntas que surgen, y una de las cosas, y quizás no puedo detallar ampliamente, pero quiero más bien dar una referencia. Quizás una de las preguntas es esta: ¿profetizó la Biblia el coronavirus? Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Profetizó la Biblia el coronavirus? ¿Está ahí registrado en algún pasaje bíblico? Por un momento es difícil creer lo que estamos viendo hoy. Países cerrados, fronteras cerradas, eventos cancelados, servicios suspendidos, supermercados abarrotados en algunos lugares y sin productos básicos, atracciones vacías, miles de personas que están falleciendo, cientos de miles enfermos, millones de millones asustados, en ansiedad, en pánico, como hemos estado hablando por 3 veces consecutivas acerca del pánico y hemos explicado. O sea, el coronavirus afecta a casi todos los países del mundo. Es una pandemia, por eso es que dice una pandemia. Nuestra generación, les digo, nuestra generación jamás ha experimentado una pandemia de este nivel. Nunca. Los cristianos en todo el mundo muchas veces claramente buscamos que realmente qué podemos aprender y cómo debemos actuar en medio de situaciones como la que estamos hoy enfrentando. Todo esto, de una o de otra manera, nos motiva a hacernos preguntas tras pregunta. Y una de las preguntas que he dicho hace un momento es: ¿profetizó la Biblia el coronavirus? ¿Es COVID-19 una de las plagas bíblicas? Si la Biblia profetizó enfermedades y plagas. Por un lado, recordemos que la Biblia habla de plagas significativas antes de la segunda venida de Cristo, antes del retorno de Cristo en gloria. Por ejemplo, en Lucas capítulo 21, verso 11, que lo hemos estado explicando, nuestro Señor Jesús advierte a sus discípulos y dice: habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terremotos y grandes señales del cielo. O sea, este pasaje
indiscutiblemente que nos muestra de una forma clara, de una forma muy real, este pasaje nos muestra una tierra inquieta, en tribulación, mencionando específicamente la existencia de plagas, de hambruna como una antesala al fin o al retorno de Cristo en gloria. Estas profecías han guardado a la iglesia por 2000 años. Estas profecías han guardado a la iglesia por 2000 años de aquellos falsos mesías, aquellos que profetizaron incorrectamente errores o mentiras. Pero esta palabra del 21, 9, 8 y 9, esta palabra profética del Señor, han podido guardar a la iglesia a través de más de 2000 años. El gemido de la creación, evidentemente en este tiempo, es claramente, el gemido de la creación es evidente. Y cuando un virus microscópico es capaz de causar miles de muertes, muchas veces rápidamente nos remontamos a lo que describe el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla, el capítulo 6, verso 8, nos dice, y encontramos este pasaje también importante quizás para leerlo, pero también para discernir y para poder comprenderlo. Y dice, y miré y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Aquí nos habla la visión profética de Juan, en esa revelación apocalíptica, nos habla aquí el desatar de un cuarto sello y abre el espacio para que un caballo amarillento o muy pálido o un aspecto enfermo traiga dolor, traiga muerte a través de guerras, enfermedades o desastres naturales. Y estos sellos, de acuerdo en el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, se van desatando como juicio de Dios a una tierra sorda frente a la ignorancia, a la blasfemia, al pecado, a todo lo que el hombre ha cometido en su transgresión directamente abierta contra Dios. Ahora, el libro de Romanos, exactamente el capítulo 8, sin dejar de pensar en lo que hemos leído, en Romanos nos habla en el capítulo 8, verso 22, pues sabemos que la creación entera, dice así, la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. O sea, el gemido de la creación es evidente al ver los árboles caer, los animales sufrir, pero es particularmente evidente cuando un virus microscópico como este es capaz de causar miles de muertes y paralizar todos los sistemas de la humanidad y dejarlo todo prácticamente fuera de control. Como Dios declaró claramente, como Dios lo establece a través de su palabra, cuando estudiamos, cuando escudriñamos, Dios declaró que realmente vivimos en una tierra disfuncional, en una tierra que es sacudida por diferentes circunstancias. Y volviendo a la pregunta original, si este coronavirus está profetizado en la Biblia, pues realmente no tenemos ninguna parte profética, es decir, no podemos decir que sí, exactamente está profetizado en la Biblia. No, la Biblia no parece profetizar esta enfermedad o esta plaga en forma específica, pero el Señor, y muchos pasajes bíblicos, habla en general de muchas plagas y de muchas pestes. Si bien es cierto que la Biblia no advierte o nos presenta la realidad de plagas y enfermedades, la tierra está gimiendo. O sea, podemos decir con limpia conciencia que estas profecías son específicas al coronavirus, podríamos decirlo así. No es posible o probable que estas profecías hayan sido apropiadas a otras enfermedades y plagas anteriores como la gripe española, de la cual tanto se ha hablado. Esto es tremendo, y la gripe española, algunos no saben cómo comenzó, pero todo comenzó con unas vacunas, vacunando a unos soldados, que luego esos soldados, eso se activó en la Primera Guerra Mundial, año 1917. Y cuando estos soldados fueron a Europa, se expandió lo que se llamó la gripe española, porque también en España fueron contaminados y afectados por esto de una forma tremenda. Y de acuerdo estadísticamente, se cree que entre 50 a 100 millones de seres humanos fallecieron a través de esta forma terrible de que se propagó. Y justamente esto
esta propagación de esta supuesta gripe española vino a través de una vacuna. O sea, lo mismo sucede con lo que se llamó la peste negra, donde millones de seres humanos fallecieron, murieron. O sea, debemos admitir que muchas de las profecías bíblicas relacionadas a tiempos apocalípticos tienen un sentir más general que específico. Y en ese mismo concepto debemos ser muy cuidadosos de no forzar un texto bíblico a que diga algo específicamente para nuestra situación actual, pues estaríamos atribuyéndonos el lugar que le pertenece solamente a Dios. ¿Qué si no se cumple? Un ejemplo dado. Si Dios decide mostrar, si Dios en su amor y su gracia decide mostrar su gracia en medio de todo esto, y esta pandemia cae bajo control y no muere una cuarta parte de la tierra, entonces lo primero que diríamos, Dios se equivocó, y los que interpretaron eso también se equivocaron. Evidentemente que la profecía bíblica, siempre lo hemos enseñado, tiene un cumplimiento inmediato, un cumplimiento postrero y un cumplimiento futuro. Es decir, estamos hablando que muchas profecías tienen un cumplimiento tridimensional. Es decir, en el momento que fue dado al poco tiempo o a un tiempo más cercano y a un tiempo futuro. Y es evidente que a través de la historia de la humanidad ha habido un sinnúmero de pestes, de plagas que se han estado desarrollando. Y se cree muchas veces que a través de las diferentes pestes y plagas que se han desarrollado en el mundo, pues se ha cumplido lo que se llama la profecía del Apocalipsis 6, pero para mí la profecía del capítulo 6, efectivamente acerca del verso número 4, tiene un cumplimiento, se ha cumplido en parte, pero la parte más grande se va a cumplir en el tiempo del retorno de nuestro Señor Jesucristo, en ese periodo tan agudizante llamado la gran tribulación. Y la Biblia nos habla y nos dice que este caballo va a matar casi la cuarta parte de la población. Si nosotros estadísticamente sacamos el número, la cuarta parte de la población, de acuerdo a la población actual en este momento, eso representa que 1.875 millones de personas fallecerían por una condición de plaga o de peste para ese tiempo. Es decir, esto, vuelvo a repetir, se ha cumplido en un tiempo pasado, en un tiempo inmediato, pero se va a cumplir en un tiempo futuro. O sea, muchas veces decimos, esto puede ser la plaga que habla el jinete del 6.4, capítulo 6, verso 4. Y muchas personas están ahora atentas y lo que inmediatamente están esperando es que se irrumpa en una forma inmediata el cumplimiento de toda esa secuencia. Ahora, ¿qué sucede si no ocurre en ese momento cuando estamos viendo esta plaga? No ocurre la segunda venida de Cristo en este momento. ¿Quién queda como mentiroso? Los hombres. Pero Dios sigue siendo Dios. De ninguna manera Dios miente. Nuestro Señor siempre mantiene su verdad. Lo que pasa es que algunas veces tratamos de forzar las interpretaciones proféticas. Tratamos como siempre digo, de sacar un texto de un acontecer, escena profética y ubicarlo en otro lugar, y lo que hacemos es una forma alterada de la verdadera interpretación escatológica o profética. De ninguna manera, Dios nunca miente. Él siempre manifiesta su palabra, pero nosotros podemos terminar quizás el ser humano como mentiroso o incluso como siendo muchos que han pasado siendo falsos profetas. Además, no ignoremos la advertencia que Jesús nos da a través de su palabra cuando leemos el capítulo 24, el verso 36. Dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea, en ese momento, cuando le preguntaron a Jesús en su forma humanizada, corporal, desarrollando su ministerio, dinos cuándo va a ser estos acontecimientos. En ese momento Jesús dijo, nadie lo sabe. Eso solamente está en la deidad de mi Padre, en su sola potestad. En el momento cuando le hicieron la pregunta, él estaba en el cuerpo físico, humanizado, cumpliendo y desarrollando su ministerio. Cristo deja en claro que nadie conoce el momento del retorno de Cristo en gloria. Exactamente, si pensamos que las profecías sobre plagas y enfermedades se refieren, quizás, si pensamos que las profecías de las plagas y enfermedades se refieren al coronavirus de manera específica,
Posiblemente entremos en un terreno sumamente peligroso de afirmar que conocemos más que lo que el Padre quería que supiéramos sobre lo que es el regreso de Jesús. Yo quiero que cada uno de ustedes entiendan esto. Tenemos que tener una certeza bíblica en tiempos y fuera de tiempo. Y nosotros debemos de entender algo importantísimo en medio de toda esta situación que estoy compartiendo con ustedes. Tenemos que tener una certeza bíblica. En el tiempo que estamos enfrentando esta pandemia, tenemos que tener una certeza bíblica. No cabe duda de que vivimos tiempos realmente difíciles. Pablo lo llamó y dijo, tiempos peligrosos. Jesús dijo, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún todavía no es el fin. Falta un momento, un tiempo, que solamente está prefijado en la deidad de la soberanía de Dios. No cabe duda de que vivimos tiempos de calamidad. Vivimos tiempos de desesperación sin precedente como nunca jamás ha visto esta generación actual. Ahora, los expertos en el tema de posibles cientos de miles de infectados, lo que implica que muchas personas están siendo afectadas por esta pandemia que se ha vuelto a nivel de todo el mundo. Y con toda probabilidad falta mucho tiempo para que los mercados económicos se recuperen. No es tan fácil. Estos no son tiempos, iglesia, lo que quiero decirte, que estos no son tiempos para entrar en ansiedad, sino para entrar en oración. Yo quiero creer que estas señales, evidentemente son señales antes del fin, lo creo. Yo creo de una forma especial que estas son señales antes del fin. Primero, para despertar a esa iglesia que se ha adormecido a través de las últimas décadas. Despertarla y decirle, te das cuenta que de un momento a otro todas aquellas formas de pensamiento, todas aquellas formas de declaro aquí, declaro acá y decreto allá, que ahora esto no está funcionando. ¿Te das cuenta que realmente lo que funciona es mi autoridad, mi poder, el depender de mi gracia, depender de mi presencia, depender de lo que soy como Dios y no creer que tú eres Dios para comandar y hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras? No, este es un tiempo en que en medio de esta situación el Señor nos dice que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos ensalte en el momento que fuera oportuno. Por eso, si mi pueblo se humillare, sobre la cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de todos sus pecados, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero creer en esta hora que estas señales son señales antes del fin, antes que todo acabe y el Señor venga en gloria, o antes que el evento glorioso que la iglesia espere lo pueda experimentar la iglesia. Yo me uno a la iglesia, me uno al clamor del apóstol Pablo. He clamado y me uno al clamor de la iglesia por más de 2000 años. Maranata. Lo sigo creyendo más y cada vez lo puedo pronunciar con más convicción. Maranata, Cristo viene, lo creemos de nuestro corazón. No hay unas señales tan determinantes de dolor, de desesperación, de agobio que vive la humanidad. Te das cuenta que todo está bajo una condición en la que todo el ser humano, los seres humanos han perdido control, no saben qué hacer. Profesionales, doctores, enfermeros, enfermeras que están haciendo lo indecible en la primera línea de batalla por la que tenemos que estar orando en estos días en nuestros hogares y clamar por cada una de estas personas profesionales que están colocándose allí en primera línea de batalla. No nos olvidemos que los doctores tienen familia, tienen hijos, tienen hogares, tienen esposo o esposa y están exponiendo su propia vida para ayudar a otros. Enfermeros y enfermeras tienen su familia ahí esperándole en la casa, en los hogares, que vuelvan, trabajando horas y horas sin dormir, sin descansar. Creo firmemente que estos no son tiempo para que la iglesia entre en ansiedad, sino para que entre en oración, entre en búsqueda, entre en intercesión en la presencia de Dios. Conforme Pablo dice en Filipenses 4, 6, 7, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Mire que esto, tremendo. Pablo escribe a Filipenses, a una iglesia, y dice, no se preocupen por nada.
Y tú me dirás, pastor, ¿cómo no voy a estar preocupado? ¿Cómo estoy? Lo que está pasando en mi casa, en mi hogar. El Señor dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo, oren porque la gente se convierta, oren para que los doctores y profesionales y enfermeros y enfermeras sean librados de esta terrible situación. Oren por aquellos que están en la línea allí de ayudar a otras personas. Oremos para que la voz de Dios se expanda en el mundo, para que el poder del Señor y ángeles descendiendo del cielo nos ayuden en esta batalla frontal contra las tinieblas y con los planes terribles de la agenda del nuevo orden de gobierno mundial. Es que muchas veces no entendemos, hacemos nuestras propias conclusiones y nuestras propias deducciones porque no hemos entendido, no hemos llegado a reconocer que detrás de muchas de estas cosas está el deseo desmedido de Satanás, sus demonios, y juntamente con todos aquellos que son parte de la dinámica del plan entretejido por las tinieblas y la oscuridad, en que quieren implantar de una forma terrible el control en la humanidad, y que parte de ese control es que pueda la humanidad mermar en su nivel de habitantes, o sea, tratar de mermar la población mundial, haciendo cualquier cosa que sea necesario. Es decir, nosotros estamos frente a una realidad, gente que está siendo afectada, es una verdad innegable, personas amadas que hemos amado, que han sido afectados por este terrible virus de esta pandemia. Personas que están, familias que están sintiendo el dolor y que están sintiendo el agobio. Es decir, es una realidad. Pero que también tenemos que entender que la realidad es que tenemos que ver no solamente una panorámica de sufrimiento, no solamente una panorámica de pandemia como se conoce en el COVID-19, sino también ver que es una guerra espiritual que se está librando. Se está librando una de las mayores guerras espirituales. Satanás, de una forma desesperado por querer establecer su reino en este mundo y convertirse, aunque por poco tiempo, engañando a la humanidad, convertirse en el Dios de los humanos. A través de muchas maneras, y yo voy a estar hablando en estos días acerca de muchas cosas que la gente desconoce. Hemos escrito el libro, por ejemplo, del transhumanismo y la genética, y la gente tendría que estar leyendo ese libro porque ese es un libro profético. Hemos hablado allí de cómo sería la confrontación en los últimos días, cuál sería la guerra espiritual que la iglesia estaría librando en los últimos días. Pero algunas veces estamos tan entretenidos con cosas que es mejor acallar nuestra conciencia, es mejor mirar un momento, una película de Hollywood, o mirar un entretenimiento, pasar horas y horas en un videojuego, que escuchar la voz audible de Dios y decir: Dios, ¿qué quieres decirnos en medio de toda esta situación? Es decir, yo estoy viendo más allá de una pandemia, estoy viendo más allá del dolor, que es realmente algo en la que estamos identificados, y estamos orando y estamos llorando y derramando lágrimas por gente que está siendo afectada. Es inevitable. Es inevitable, pero Pablo dice que vendrían tiempos peligrosos. Y cuando él habla de tiempos peligrosos, él da 19 características, que cómo serían las características de los hombres en los tiempos peligrosos, y es a lo que estamos enfrentando. Lea las 19 características de los hombres, cuáles serían sus características de perversión, degradación, de engaño, de mentira. Todas aquellas características encajan perfectamente al ver la condición actual del mundo. Ahora, Filipenses, Pablo dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer, aunque no entienda lo que está pasando ahora. Así dice el Señor Pablo a esta iglesia: así van a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. La paz de Dios cuidará tu mente mientras vivas en Cristo Jesús, mientras vivas cubierto por la presencia y el Señor a través del Espíritu Santo habite dentro de ti. Es también una época, iglesia, es una época en la que tenemos que buscar a Dios. Es también una época especial para hacer la voluntad de Dios, al amar a los que necesitan, amar particularmente a las viudas, a los huérfanos.
Lo que nos dice Santiago capítulo 1 verso 27. Es un tiempo para amar a los ancianos, a la gente de tercera edad. Es un tiempo para amar a los ancianos. Jóvenes, yo les digo a ustedes, tienen que orar por los ancianos, tienen que orar por sus padres, tienen que orar por las personas que ustedes conocen, porque algunas veces pensamos que como sabemos tanta tecnología y sabemos tanto todo lo que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial y toda esa forma y esa venida tan grande de lo que se llama la sociedad del conocimiento, pensamos que podemos despreciar o rechazar a aquellas personas que son mayores que nosotros, y esto nos hace recapacitar. El decir que todos tenemos un propósito y que todos somos de valor incalculable en la presencia de Dios. Es lo que dice Santiago 1:27. Son particularmente muchas veces, muchas personas son susceptibles a este tipo de enfermedad y a este tipo de virus que está realmente afectando el mundo entero. No podemos decir con certeza realmente que el coronavirus es el cumplimiento de una profecía bíblica específica. Entra dentro del curso de plagas y pestes que el Señor habló, pero no podemos identificar esto como decir esta plaga es específicamente lo que dice Apocalipsis 6:4, porque yo creo que eso va a ser mucho más fuerte y mucho más terrible de lo que está sucediendo hoy en día. Pero podemos tener absoluta confianza en que Dios no se ha movido un solo centímetro. Podemos tener la confianza que nuestro Dios no se ha movido un solo centímetro de su trono. Y como decía el otro día, en el trono de Dios no hay pánico, no hay ansiedad, no hay desesperación, no hay temor. Por eso mira, clama al Dios que está sentado en el trono. Él sigue en los cielos haciendo lo que Él le place. Mira lo que dice el Salmo 115, el verso 3, para su gloria y nuestro bien. Dice el Salmo 115, el verso 3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. En la traducción Nueva Viviente dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place a Él hacerlo. ¿Te das cuenta? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place a Él hacerlo. O sea, cuando estas cosas, dijo el Señor, comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca la redención de ustedes. Es verdad, cuando estamos viendo todo esto, estamos a un paso más cerca de nuestra redención triunfante, más cerca de nuestra redención final, más cerca de nuestro encuentro glorioso con el Señor. Estamos aproximándonos cada vez más. Y hay algo que quiero decirles en medio de todo este consejo y esta parte que estoy compartiendo del mensaje. Quiero que podamos juntos entender que hay realmente cosas que esta pandemia, el COVID-19, deben enseñarnos. Primero, cómo debemos los cristianos responder a una crisis de la magnitud en que estamos siendo confrontados, y el mundo entero también. La respuesta es sencilla. La respuesta es con fe sólida, manteniendo nuestra fe, no con miedo, no con temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, autoridad y dominio propio. O sea, lo que te estoy diciendo, debemos de mirar al ojo de la tormenta y preguntar, porque estamos en medio de una tormenta. Debemos de mirar al ojo de la tormenta y preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que aprenda yo a través de esto? ¿Cómo intentas cambiarme o transformarme en un nivel mayor, en un nivel de mayor madurez espiritual? Que deje de ser el hombre, la mujer, el joven que solo está pensando en las cosas pasajeras, superficiales y momentáneas de la vida y piense que hoy estoy frente a ti y me estás diciendo, ¿te das cuenta? Todo aquello que tú creías tener seguro, tu trabajo, tu estudio, lo que tú creías tener seguro, tu deporte, tus ídolos de Hollywood, todo eso va a caer y está cayendo. Porque tú has quitado la prioridad de Dios y se le has dado a otros que no son Dios, pero se convirtieron en dioses dentro de tu vida.
Aquí hay cosas que todos haríamos bien en aprender y recordar de esta condición y de esta pandemia, de este virus. Primero, lo que aprendemos es cuán frágiles somos nosotros los humanos, cuán frágiles. Esta es una crisis global y en esta crisis global esto nos está enseñando cuán débiles somos como seres humanos. Porque esto es muy fácil olvidarlo. Pero los humanos somos débiles, somos frágiles. Hablando de nuestra naturaleza humana, natural. Por eso que las palabras del salmista David suenan verdaderas. Y lo que Dios dice en su palabra es verdadero. Dice la palabra del Señor, el hombre como la hierba son sus días. Como la hierba son sus días. Y como la flor del campo, así florece cuando el viento, o cuando el viento, o cuando el COVID-19 pasa sobre ella. Deja de ser y su lugar ya no la reconoce nadie. Esto se encuentra en el Salmo 103, verso 15. Lo primero entonces que vamos a notar, lo que estamos aprendiendo, cuál frágil somos y débiles. Necesitamos del Señor. Lo segundo es nuestra igualdad. Todos somos miembros de la gran familia humana, creada a imagen de Dios, que no todos somos hijos de Dios, es evidente. No importa el color de nuestra piel, nuestro idioma, el idioma que hablamos, nuestro acento, nuestra cultura. No importa nada prácticamente de lo que podamos pensar. Esto no cuenta para nada a los ojos de una enfermedad tan contagiosa y tan mortal como esta. Quiero decirte que en el sufrimiento y en el dolor de perder a un ser querido somos completamente iguales, débiles, y muchas veces no tenemos por qué preguntarnos, porque no encontraríamos la respuesta si salimos del propósito y del plan de Dios. Lo tercero que nos muestra esto, en esta conclusión de este mensaje, es la pérdida de control, nuestra pérdida de control. Todos amamos tener el control, porque muchos se imaginan capitanes, dueños y señores de sus propios destinos. Sí, muchos se creen dueños y señores y dioses de su propio destino. Ahora yo hago esto, yo hago aquello, ahora yo voy a decretar esto y ahora voy a declarar esto y esto se va a hacer así porque yo declaro y porque yo decreto y porque yo profetizo en mi propia naturaleza sin ser un mensaje alineado con Dios y que venga a través de la unción del Espíritu Santo. La realidad es que hoy más que nunca podemos entender que podemos controlar partes importantes de nuestra vida. Eso hemos pensado. Podemos controlar la calefacción, la seguridad de nuestra casa de forma remota, podemos mover dinero alrededor del mundo, podemos hacer un clic en una aplicación, incluso podemos controlar nuestros cuerpos a través de entrenamiento y medicinas y todo aquello. Pero tal vez esta sensación de control en estos momentos sea solo una ilusión, una burbuja que realmente el coronavirus, el COVID-19, ha explotado, revelando la realidad de que realmente no tenemos el control. Por eso le estoy hablando de Dios, de su gloria. Por eso que tienes que buscar a Dios. Porque el que tiene verdaderamente el control de su gobierno, en su soberanía, en su amplitud de gloria, es Dios. Él es el único que está en control de todo, de tu vida, de mi familia, de todo lo que sucede en el mundo. Solo Dios tiene el control. Cuando lo hemos perdido, cuando no lo tienes absolutamente, Dios ahora te dice, te das cuenta que no era tanto el poder, no era tanto la habilidad tuya, es lo que yo soy y a mí me tienes que buscar. Lo otro que nos enseña esto, el dolor que compartimos al ser excluido. Ser excluido y aislado no es algo fácil, ya que fuimos creados para relacionarnos, para estar en relación unos con otros como seres humanos, pero muchas personas ahora tienen que lidiar con aislamiento. Estamos aislados en los hogares, en las casas. Extrañamos el abrazo de los hermanos en la fe. Extrañamos el extender nuestra mano, apretarla fuertemente. Extrañamos el poder compartir sonrisas y vernos cara a cara. Extrañamos el momento, quizás, de un momento de alegría y de gozo. Lo extrañamos. Es una experiencia que la comunidad muchas veces y la gente no logra entender. Pero necesitamos entender claramente que todos de una forma o de otra compartimos
el sufrimiento y el dolor, y nosotros, la iglesia, comparte eso con aquellos que necesitan del Señor urgentemente. La diferencia necesitamos entender una forma clara, la diferencia entre el temor y la fe. ¿Cuál es tu reacción ante esta crisis? ¿Cómo tú estás reaccionando? Es muy fácil dejarse llevar por el miedo, por el temor, la ansiedad o el pánico, como hemos predicado, y es fácil ver el coronavirus o la pandemia en todas partes. En el teclado de mi computadora tengo que desinfectarlo, en el aire que se respira, en cada contacto físico, en cada esquina, esperando de alguna manera a ver a quién daña. La gente, como hemos predicado, está en pánico. Nosotros en el Señor no lo podemos estar. Aunque no entendamos ciertas cosas, es seguro que solo Jesús tiene control de esta situación. Es seguro que solo Él puede guiarnos a través de una tormenta tan fuerte y tan difícil como esta. Quizás esta crisis nos está desafiando a reaccionar de una manera diferente, con fe y no con miedo. A revestirnos con más valor, con más pasión por el Señor. ¿Te das cuenta, iglesia, cuántas veces te he predicado desde el púlpito del templo de la iglesia Jesús Vive Hoy, que necesitas poner a Dios la prioridad, buscar a Dios, amarle, tener pasión por Él, rendirte a Él, tener una pasión por la presencia, por que Él encienda el fuego de su espíritu dentro de tu vida y tú convertirte en una antorcha ardiente por la gloria y la presencia de Dios? Y muchas veces has dejado que esta palabra, este mensaje entre por un oído y salga por el otro. Quizás esta crisis te está desafiando a ti a reaccionar de una manera diferente, a una forma distinta, no con fe en las estrellas, no con fe en alguna deidad, no con fe en alguna condición idealista, más bien es fe en Jesucristo, el buen pastor, que también Él dijo que es la resurrección y la vida. Es seguro que solo Jesús en este momento, el poder de la autoridad del Señor, tiene el control de esta situación, y es seguro que solo Él puede guiarnos a través de esta tormenta. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que al Señor se le dio un nombre que sobre todo nombre. Se le dio un nombre en el cielo, se le dio un nombre en la tierra y se le dio un nombre debajo de la tierra. Significa que aún los que moran debajo de la tierra, no necesariamente el infierno, los que moran debajo de la tierra temblarán ante la manifestación del Hijo de Dios, porque a Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aún los que viven en el cielo, que es la majestad del trono de Dios, capítulo 4 y 5, podemos ver la realidad. Ángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos, todos conmovidos por tal gloria y por tanta majestad y magnificencia. El mundo entero en este momento está temblando y todo ha sido control, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el nombre que sobre todo nombre, nos llama a confiar en Él, a creer en Él, a tener fe, a no tener miedo, a no entrar en pánico. Nuestra necesidad de Dios es una necesidad de orar, de conversar en medio de una crisis global, en medio de una pandemia global. ¿Cómo podemos nosotros como individuos hacer la diferencia? A menudo nos sentimos tan pequeños y tan insignificantes. No sé si te pasa, tan pequeño y tan insignificante, pero hay algo que podemos hacer. Podemos llamar a nuestro Padre Celestial. Sí, Señor. Podemos llamar a nuestro Padre Celestial y creer que su presencia y su gloria es maravillosa. Orar por las autoridades que dirijan en nuestros países o que dirigen los países y ciudades. Orar por los equipos médicos y los enfermos y enfermeras que tratan a los enfermos. Orar por los hombres y mujeres y niños que han sido infectados. Orar todos los días. Orar por las personas que tienen miedo de abandonar sus hogares. Orar por aquellos en alto riesgo de otras enfermedades. Orar por los ancianos. Orar para que el Señor nos proteja y nos guarde a todos en general. Orar para que nos muestre su misericordia dentro de su compasión divina. Ora también, ora por cada una de estas cosas que te estoy diciendo, pero también, iglesia, ¿sabes qué? Ora también para que el Señor Jesús regrese, para que venga y nos lleve a la nueva creación que ha preparado para nosotros en un lugar sin lágrimas, sin muerte, sin luto, sin llanto y sin dolor. Y termino diciendo, lo que hemos aprendido es que realmente la vanidad de muchos en la vida se ha venido abajo. Por eso que Eclesiastés dice vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es muy fácil
perder la perspectiva en medio de una tormenta en la vida, como lo perdieron los discípulos cuando Jesús dormía en la embarcación. Nuestros días están tan llenos de personas y proyectos y trabajos y lista de deseo, hogares y días festivos, que podemos luchar para distinguir lo importante de lo urgente. Nuestra humanidad, la humanidad realmente habló, el Señor habló y enseñó. Vive en las garras de un brote pandémico llamado, más que el virus COVID-19, la humanidad entera vive bajo un virus pandémico, las garras de un brote pandémico llamado pecado. ¿Cuál es tu esperanza frente a ese virus? Quizás estás en crisis. Esto nos recuerda que deberíamos de preocuparnos acerca de nuestra vida. Quizás nos esté ayudando esta pandemia, esta tormenta, nos esté ayudando a distinguir entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Quizás el coronavirus nos está enseñando lo que realmente importa, nuestra esperanza. En cierto sentido, la pregunta más importante no es ¿qué esperanza tienes frente a la pandemia que azota al mundo? Porque Jesús vino a advertirnos de la presencia de un virus mucho más letal, mucho más generalizado, uno que ha afectado a todos los hombres y mujeres y niños. Un virus que termina no solo en una muerte segura, sino en la muerte eterna. Nuestra especie, hombres y mujeres, según Jesús, vive en las garras terribles de este brote pandémico llamado pecado. La historia de la Biblia es la historia de un Dios que entró en un mundo a través de su Hijo amado, infectado por este terrible virus llamado pecado. Él vivió entre personas enfermas. Él no vistió un traje de protección química, sino que respiraba el mismo aire que nosotros, comiendo la misma comida que nosotros en ese tiempo. Sin embargo, la Biblia dice que murió aislado, excluido de su pueblo, aparentemente lejos, aún por un momento abandonado por su padre y sacrificado en cruenta cruz del Calvario, para proporcionar a nosotros, a todos los que creen, proporcionar el antídoto más efectivo contra el virus del pecado, para sanarnos y darnos vida eterna, que era el derramamiento de su propia sangre en la cruz derramada. Escucha estas palabras y termino con esto. Jesús le contestó, Jesús dijo, Jesús habló y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Tú puedes creer esto? Es lo que leemos en Juan capítulo 11. Este es un momento en que quiero terminar esta palabra y este mensaje, no sin antes orar y clamar al Señor. Pero un día, Jesucristo, hace 2000 años atrás, Él derramó su sangre para darnos la única manera para poder ser libre del virus del pecado. Él murió para darnos vida y Él se entregó para darnos esperanza. En medio de todo esto, que ha costado la vida del Hijo de Dios Jesucristo, el unigénito del Padre, el morir cruelmente en una cruz y el ser sacrificado de una forma tan terrible como lo fue Él, esto nos muestra que Dios nos ama y Dios desea lo mejor para nosotros, aunque no entendamos qué nosotros entendemos como lo mejor de Dios para nosotros. Este es un momento en que te digo a ti, iglesia, ora conmigo al Señor. Yo no sé de orar por tantas personas en diferentes lugares que nos están escuchando, que están compartiendo esta palabra y este mensaje. Todos aquellos que de una forma o de otra están ahí orando y clamando al Señor. Y vamos a orar y vamos a clamar al Señor, pero le pido al Señor que les tienda su mano de gloria, de poder y de autoridad. Y la gloria de Dios sea derramada de una forma poderosa y sublime en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que cada vida pueda recibir, aleluya, el poder de la presencia de Dios de una manera tangible y real. Y oramos en la presencia del Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aquellos que yo quiero que también todos ustedes se unan conmigo, orando y clamando al Señor por las personas y
los familiares que han sufrido la pérdida de un ser amado, un ser querido. Y orar también por hermanos y hermanas en la fe, como lo tenemos en la iglesia, la hermana Raquel y tantas otras personas que trabajan en centros de hospitales, para que pueda el Señor extender su mano poderosa. Orar por los médicos, orar por los enfermeros, las enfermeras, por la asistencia en cada hospital, y orar para que el Señor tenga misericordia y detenga esto. Pero detrás de todo esto, Dios quiere enseñarnos algo tan intenso, y es que es mejor depender de Dios que de nuestra propia habilidad humana. Padre, yo te doy gracias. He hablado tu palabra y he compartido este mensaje con tantas personas que están allí escuchando esta palabra. Te pido, Dios, que bendigas cada familia de la iglesia, que bendigas cada hogar, cada matrimonio, cada hijo, cada hija, cada hermano y hermana en la fe, cada familia que está allí en sintonía. Te pido, Dios, que tú puedas fortalecer aún familiares que tienen personas en otros países que han sido afectados, que han sido, Señor, de alguna u otra manera dañados por esta terrible condición de contaminación a través de este virus. Señor, aquellos que han sido de una u de otra forma afectados, que tú extiendas tu mano, Señor, y estamos orando. Siempre hemos orado por milagros, hemos orado siempre por sanidad, hemos orado muchas veces por, aleluya, por liberación, pero hoy más que nunca, Señor, te pedimos que tú puedas extender tu mano de poder, de autoridad, de misericordia y de gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos la enfermedad, reprendemos, Señor amado, todo aquello contrario. Padre mío, extiende tu mano de poder, tu mano de autoridad, tu mano de misericordia, y aún, Señor amado, fortalece, consuela, Señor, aquellos que han perdido, o mejor dicho, han partido de esta tierra sus seres amados y queridos. Oramos y nos ponemos como iglesia todo en conjunto, orando y clamando a ti, Señor, que tú puedas fortalecer a tu sierva Anabel, a Yasser, a toda la familia y a toda familia espiritual. Jesús vive hoy. Padre, trae, aleluya, la fortaleza, el consuelo, la paz, en el nombre de Jesús, que tú puedes solamente otorgar. Ahora, Señor, donde quiera esté la necesidad, el dolor, Señor, allí en cualquier país y nación. Oramos por Europa, cada país, especialmente, Señor, Italia, España y tantas otras naciones, Alemania y todos aquellos lugares, Francia. Señor, oramos por Centro y Suramérica, el Caribe, México, Estados Unidos, esta nación en la que tú nos has permitido estar viviendo. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos de acuerdo, estamos clamando en este día especial, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el único que puedes, Señor, hacer bonanza en medio de tormentas indescriptibles, en medio de vientos contrarios que con ímpetu, Señor amado, tratan de afectar la vida, la convivencia de familias, de hogares, de matrimonios, de hijos. Señor, levantamos clamor en el nombre de Jesús para que tú dirijas a, Señor, a los que gobiernan, a los que están en presidencia, a los que están en autoridades locales, regionales. Dirige, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo engaño de las tinieblas, toda mentira de las tinieblas, y levantamos, Señor amado, aleluya, cada vida en tu nombre, en la fortaleza, en la gracia. Oramos por los doctores, oramos por las doctoras, oramos por los médicos en diferentes lugares hospitalarios, oramos por enfermeros y enfermeras que están en la primera línea allí, Señor, como madres han estado escribiendo. Oren por mi hijo que es doctor, oren por mi hija que es enfermera, oren por mi otra hija que es doctora. En el nombre de Jesús cubrimos, aleluya, Señor, levantamos vallado de cobertura, de protección, muro y antemuro en contra de toda esta condición adversa y en medio de toda esta tormenta fuerte que sin lugar a duda está afectando la mayoría de los seres humanos y el mundo entero. Pero dentro de esto, Señor, trae, aleluya, trae justicia, trae, Señor, justicia, trae justicia a aquellos
aquellos que han, Señor amado, engañado, aquellos que han pervertido, aquellos que han degradado a la gente, aquellos que han sido por años y años abusadores, Señor amado, engañando, aleluya, y siendo engañado y siendo guías de ciego, guiándose a otros a las condiciones adversas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento digo que tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre es en el cielo, tu nombre es sobre la tierra y tu nombre es sobre debajo de la tierra. No hay nada delante de ti imposible que tú, Señor, no puedas, aleluya, intervenir. Y es en el nombre de Jesús que yo te doy honra y gloria. Lo pido, lo suplico, sana a la gente, que la gente se convierta a ti, vuelva a ti en una actitud de arrepentimiento, que se aparte de sus pecados, de su desobediencia, de su infidelidad, de su estado, Señor, aleluya, de apatía, de conformismo y de estancamiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, aleluya, gracias, porque aunque el enemigo viniere como río, el Espíritu del Señor plantará bandera de victoria. Y si hay algo que pedimos en este momento, bandera de victoria sea colocada, aleluya, frente al enemigo que quiere dañar la vida de familias, de hogares, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, cubre nuestras vidas, aleluya, has vallado, fortalece el sistema inmunológico de cada cuerpo en este momento. Cuida, Señor, aleluya, con vallado de cobertura, de protección, los niños, las niñas, los hijos, las hijas, los jóvenes, los adultos, Señor, las personas, Señor, ancianos, ancianas, cada uno sea cubierto por tu gracia bendita. Padre, te damos honra y gloria. Ayúdanos a meditar en la palabra, a reflexionar en la palabra y poder entender que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, yo te doy gracia, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza y te doy, Señor amado, toda gratitud delante de tu presencia. Te lo pido, te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Y así, amados en el Señor, amadas en el Señor, llegamos al punto y final de otra transmisión del culto de la Iglesia Jesús Vive Hoy a través de online. Espere nuestras próximas transmisiones. Queremos recordar que mañana el grupo de intercesión se va a reunir con la pastora orando y clamando al Señor online. Y también queremos recordar que el día martes tendremos altar de adoración. Recuerde, altar de adoración a las 8 de la noche. Así que vamos a estar orando y clamando al Señor y por las diferentes actividades que vamos a estar teniendo a través de esta semana. Recuerde, esto es muy importante. Manténgase en su hogar, no salga a menos que pueda haber una gran necesidad de salir, a menos que tenga que ir para comprar comida o alimentos, pero siempre manténgase en todo lo posible en su casa, en su hogar, y estamos orando los unos por los otros. Recuerde que es una bendición de Dios, haber compartido con ustedes y queremos también animarles para que sigan buscando al Señor y juntos estamos unidos en oración, orando los unos por los otros. Que el Dios de paz, de amor y de misericordia te bendiga y haga resplandecer su gloria y su rostro sobre cada una de vuestras vidas. Hasta otra próxima transmisión online, donde volveremos a transmitir la actividad de la Iglesia Jesús Vive Hoy. Que el Señor te bendiga ricamente y hasta pronto.